Gloria a Dios. No se apague el gozo, hermano. Sean todos bienvenidos nuevamente. Estamos aquí desde las 9 de la mañana en este culto de oración. Y le damos la bienvenida a Fabio, que nos visita este día. Es un placer para nosotros, Fabio, tenerte aquí. A los hermanos que no pudieron venir por la nieve, por el hielo, les mandamos saludos y bendiciones hasta su casa. A los hermanos que están enfermos también, que se reportaron enfermos, Dios los bendiga. Y estaremos orando porque su pronta sanidad. Le voy a pedir, por favor, así como está de pie, hermano, que vayamos a la primera carta de Juan. Está ya después de Pedro. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, por favor. Está al final de su Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Mientras lo busca, le damos la bienvenida también a los amigos y hermanos que nos van a ver a través de la transmisión de Facebook. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha y te hacemos la invitación de siempre. Busca una Biblia para que nos acompañes a través de todo el recorrido del estudio, para que compruebes que lo que hablamos es la palabra de Dios. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: pero si vivimos en luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Puede tomar asiento. Y hemos orado, hemos alabado, hemos cantado, y el tema, amado hermano, es esto: la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. He querido traer este estudio, amado hermano, por la razón de que poco o nada se está hablando ya del sacrificio de la cruz de Jesús. Siempre se está predicando de las bendiciones de Dios, de lo bueno que es Dios, de lo que nos puede dar Dios, pero se nos olvida que antes que pudiéramos ser bendecidos por Dios, alguien tuvo que morir en una cruz por nosotros. El justo muriendo por los injustos, el bueno muriendo por los malos, se podría decir. Hermano, tenemos que traer este tipo de estudio todavía a la iglesia, porque es necesario para que no se nos olvide que nosotros éramos pecadores y que un justo murió por nosotros, y gracias a que la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, ahora nosotros podemos ser llamados justos. Amén. El tema de hoy, como le digo, solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero antes, amado hermano, de ir al estudio, quiero que quede claro que todos los creyentes tenemos que tener claro que la salvación es un regalo inmerecido. Es por gracia. Y gracia es un regalo inmerecido. Dios nos dio de su gracia. Ninguno de los que estamos aquí o en algún otro lugar merecíamos ser salvos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Dice: por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia y por su amor nos regaló la salvación. Entonces, dejar claro primeramente eso: que ningún cristiano hizo nada para poder salvarse, porque si así fuera, Cristo no tuvo que haber venido. Cristo vino, amado hermano, porque nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Cristo vino porque no había otra forma de salvación para la humanidad si no era el derramamiento de su propia sangre, como cantaba el hermano Henry. Hermano, cuando digo que Cristo nos limpió con su sangre, digo que Cristo fue crucificado en una cruz y se desangró totalmente, hasta la última gota. Y esa preciosa sangre, como cantaba el hermano, es la que nos limpió de todo pecado. Pero tenemos que reconocer, para tomarle ese valor a esa sangre, amado, que nosotros no hicimos nada para salvarnos nosotros mismos, como muchos creen. Vaya a la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, verso del 8 al 9, por favor. Efesios, capítulo 2, verso del 8 al 9. Cuando esté ahí, diga un fuerte amén. Vamos a comprobar, amado hermano, que la gracia de Dios y la sangre de Cristo fue la que nos limpió por amor, gratuitamente y por su gracia. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 2, verso del 8 al 9. Cuando lo tenga, diga amén.
Dice la palabra de Dios, porque por gracia, y ponga atención en esto, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y tú dirías, soy salvo por gracia, pero gracias a mi fe. No, mira lo que sigue diciendo la palabra, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Hermano, la salvación es por gracia, pero tenemos que poner nuestra fe en la persona de Cristo. Y podríamos decir, bueno, yo puse mi fe. No, ¿qué dice ahí? La fe también es un don de Dios. Tu fe salvífica, tu fe que te salvó para que pusieras tu confianza en Cristo, también te la dio el Señor. Por eso es que nosotros glorificamos y exaltamos a Cristo en este lugar y exaltamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque reconocemos, amado hermano, que es por su amor y por su gracia que estamos aquí. No por nuestros propios méritos. Dejando claro que hasta la fe es un regalo de Dios y que nadie se salva por lo que hace, miremos bíblicamente que la sangre de Cristo es la que hace la diferencia entre un pecador y un salvo. Porque nadie puede llamarse justo si antes no fue limpiada por la sangre de Cristo. Él es la fuente que nos limpia, decía la canción, de nuestros pecados. Pero he escuchado decir cosas, amado hermano, y también quiero antes de entrar al estudio aclarar esto. Cosas como que la sangre de Cristo tiene poder. Y dicen uno, la sangre de Cristo tiene poder, reprendo al diablo y tiene que correr. Y eso es una forma errada de usar la sangre de Cristo. No hay una sola instrucción bíblica que nos diga que tenemos que hacer eso. Otros dicen, yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. ¿Han escuchado decir eso? Yo me cubro y cubro toda mi familia con la sangre de Cristo. Pero hermano, ¿es bíblico hacer eso? ¿Es correcto hacer eso? ¿Alguna vez nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando sus hijos se vayan para la escuela, cúbranlos con mi sangre, porque si no les puede pasar algo? O cuando ustedes se vayan al trabajo, cúbranse con la sangre de Cristo. Cuando ustedes saquen, liberen endemoniados, sáquenlo en el nombre de la sangre de Cristo. Y la respuesta es no. No estamos llamados a usar la sangre de Cristo como se nos plazca, como querramos. La sangre de Cristo, amado hermano, fue completa para expiar nuestros pecados, un número infinito de pecados cometidos por nosotros los seres humanos desde la creación. Para eso es la sangre de Cristo, y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en su sangre seremos salvos. Porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra de Dios, no hay perdón de pecados. Pero tenemos que tener claro que la sangre de Cristo no es un amuleto, hermano. Porque así lo usan los cristianos ahora, como un amuleto. Yo he visto gente decir, yo cubro mi carro con la sangre de Cristo. Es como poner una pata de conejo en un espejo, lo mismo. La sangre de Cristo es específica para algo, para limpiarnos de nuestros pecados. La sangre de Cristo no es para andar usándola como que fuera el amuleto de la buena suerte. Si yo te cubro de la sangre de Cristo, vas a estar bien. No. Vamos a ver cuál es la forma bíblica de pedir eso. Pero no repitamos cosas que no son bíblicas, hermano, porque nosotros estamos llamados a predicar la verdad, a vivir la verdad y a caminar en la verdad. Y tenemos que enseñar lo que la palabra dice, no lo que nosotros creemos que debería de decir. Es más, cada vez que en la Biblia, y le voy a dar unos cuantos ejemplos, se habla de la sangre de alguien que cae encima de una persona, es para maldición y no para bendición. Mire, Levítico capítulo 20, verso 9, búsquelo por favor. Levítico está al principio de su Biblia, es el tercer libro de la Biblia. Vaya Génesis, Éxodo y Levítico. Levítico, capítulo 20, verso 9. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Vamos a dar
evidencia bíblica, hermanos, para que cuando nosotros estudiemos o prediquemos o hablemos de la palabra de Dios, lo hagamos conforme aparece en la Biblia, no conforme creemos que dice la Biblia. Levítico capítulo 20, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 3, versos 28 y 29. Búsquelo, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versos 28 y 29. Lo voy a leer en la versión NBI. ¿Lo tiene? Si no, aparece ahí en la pantalla, hermano. Sígame con la vista porque quiero que este tema quede claro antes de entrar al estudio. Dice: algún tiempo después, David se enteró de esto y declaró: hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia, que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia, o sea, de sangre, una enfermedad en la piel, o que use muleta, o que muera violentamente, o que pase hambre. Y por último, amado hermano, quiero que miremos Génesis capítulo 4, verso 10. Para que miremos que andar cubriéndonos con la sangre de Cristo no es bíblico. Cubrir a nuestros hijos no es bíblico tampoco. También le voy a dar qué es lo que sí es bíblico. Génesis capítulo 4, verso 10. ¿Lo tiene? Mira lo que dice, versión NBI. ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama por justicia. Como vemos, la sangre de Abel tenía poder para maldecir a su hermano Caín. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero en ningún momento dice que la sangre nos protege. Ahora, como cristianos, entonces, ¿cómo nos protegemos, pastor? Cuando queremos pedirle al Padre algo, se lo tenemos que pedir, dice la Biblia, en el nombre de Jesús, no en el nombre de la sangre. Juan 14, 13, por favor. Juan capítulo 14, versículo 13. Mira lo que dice. Cuando tú quieres que Dios cuide a tus hijos, cuando tú quieres que te vaya bien y pidas conforme a la voluntad de Dios, lo tienes que pedir de esta forma. Dice: cualquier cosa que ustedes pidan, cualquier cosa es que cuide Dios nuestros hijos, sí. Cualquier cosa es que obtengamos el trabajo que nosotros queremos. Acuérdense, todo esto va condicionado. Si lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a dar las cosas. Pero dice: cualquier cosa que ustedes pidan en el nombre de la sangre de Cristo, no. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Entonces, si queremos que nuestros hijos vayan protegidos a la escuela, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cubrirlos de sangre o pedirle a Jesús que los cuide? Amén. Padre, cuida a mis hijos. Nosotros no somos omnipresentes, Dios sí. Dios va con nuestros hijos a la escuela. Por eso, amado hermano, tenemos que dejar claro este punto, porque la sangre de Cristo es poderosa para limpiar pecado. No es un amuleto que le anda cuidando y usted la puede usar como usted quiera. Estamos errados en eso. Una vez dejando claro para qué es la sangre de Cristo, también me gustaría que tuviéramos claro que Cristo, amados hermanos, no es tu religión. Cristo es una relación con cada individuo, con cada niño, con cada hombre, con cada mujer. Si nosotros decimos ser cristianos, es porque nosotros tenemos una relación con Él. Muchos creen en su religión muchas veces más que Cristo. Mucha gente no toma en cuenta la palabra de Dios, que Dios usó hombres inspirados por Él para que la plasmaran en la Biblia.
Cuando Cristo venga en su segunda venida, amado hermano, Cristo no va a venir por una religión, ¿sabía? Cristo va a venir por una iglesia que se guardó sin mancha y sin arruga. Ahora, si nosotros nos podemos hablar, ¿por qué iglesia viene Cristo? Los amigos católicos van a decir por la católica. Los que creen que Cristo viene también por una denominación, van a decir que por su denominación. Porque aún entre los evangélicos, amados hermanos, estamos divididos. Hay presbiterianos, hay bautistas, está la iglesia cuadrangular, están los pentecostales, los reformados. Divididos. Pero Cristo viene por una iglesia, amado hermano, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se ha guardado haciendo su palabra, llevando a cabo sus preceptos y conceptos como Él los dejó escrito en la Biblia. Pero téngalo claro, Cristo no va a venir ni por una religión ni por una denominación en especial. El mundo no necesita tantas religiones. El mundo lo que necesita es a Jesús para ser salvo. Y su sangre nos limpia de todo pecado. Cristo viene por una iglesia, como le digo, que tuvo una relación con Él, que es pura, sin mancha y sin arruga, y que se esfuerza en el conocimiento cada día de la palabra. Por eso estudiamos la palabra de Dios aquí. Por eso mi interés no es emocionarlo, no es que sienta escalofrío, no es que se le enchine la piel y que diga, wow, qué tremendo, sentí el poder de Dios, pero que tu intelecto se vaya vacío. Hermano, usted tiene que conocer al Dios que dice que le sirve. Y si usted no lo conoce, ¿cómo le va a servir? O al menos, ¿cómo le va a agradar como Él quiere que le agradamos? La religión verdadera, Santiago lo dijo en Santiago 1:26. Esta es la religión verdadera. Búsquelo. Santiago 1:26. Ahorita vamos a ver lo que Dios realmente quiere que hagamos si somos religiosos. Dice la palabra de Dios. Si alguien se cree religioso, está en la pantalla si no lo ha encontrado, hermano. Porque quiero que ponga atención y que entienda cómo Dios quiere que seamos. Santiago capítulo 1 verso 26 dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. El versículo que sigue, hermano. La religión pura, ponga atención, sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, en atender a los huérfanos, a la viuda en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Qué es Dios? ¿Religión o relación? ¿Cómo nos podemos mantener limpios de la corrupción del mundo? Jesucristo lo pidió en su oración sacerdotal y dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Las bailarinas son la verdad. No, tu palabra es la verdad. ¿Cómo podemos santificarnos día con día? Estudiando la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios, poniendo por obra la palabra de Dios. Eso es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos si decimos que somos religiosos. Recordemos que la iglesia somos nosotros. Todos los nacidos de nuevo edificamos el templo invisible donde Dios habita. Acuérdese, la palabra es claro, dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Mire, primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, ahí nos lo explica qué somos nosotros y cómo ese templo es edificado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice. También ustedes son como piedras. ¿Ve? Este lugar donde nos reunimos es una bodega donde nos reunimos como iglesia, como asamblea. Pero la verdadera iglesia de Dios la conformamos cada uno de nosotros. Somos piedras vivas que edificamos ese templo. Dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Acuérdese del pueblo de Israel, ellos hacían muchos sacrificios. Nosotros ya no tenemos que hacer más sacrificios, porque el sacrificio que era sombra de lo que ellos hacían ya fue hecho. Fue el sacrificio del Cordero de Dios, como lo dijo Juan el Bautista. Pero Dios siempre está ahí para el hombre. La religión son formas que el hombre siempre ha usado para acercarse a Dios. Pero Dios, amado hermano, siempre está ahí para el hombre. Es Dios que siendo creador siempre ha buscado al hombre, aun cuando el hombre le ha fallado. Vemos esto desde el principio cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? ¿Corrieron a Dios? ¿Corrieron a confesar su pecado? ¿O qué hicieron? Se escondieron. ¿Quién los buscó? Fue Dios que los buscó a ellos, porque el pecado, aparte de ensuciarte, te da vergüenza. Y Dios fue el que tomó la iniciativa y fue y los buscó. Génesis capítulo 3, verso 8 al 10, miremoslo. Hermano, Dios siempre ha tomado la iniciativa de buscar al hombre desde el principio, porque es imposible que el hombre busque a Dios, porque la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto nada puede hacer. Génesis capítulo 3, verso 8 al 10, mira lo que dice. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse. Pero le decía hoy temprano, cada vez que la persona quiere pecar, se va lejos a pecar, como que Dios no está ahí. Lo hace de noche, como que Dios no lo va a ver. Se esconderse entre los árboles para que Dios no lo viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre, fue Dios que lo llamó. Y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. ¿Qué fue lo primero que sintió el hombre cuando cayó en pecado? Vergüenza. ¿Quiénes son los que se esconden para hacer las cosas? Los que saben que hacen algo malo o los que saben que eso es vergonzoso hacerlo. El hombre corrió y se escondió, pero Dios lo buscó. Muchas veces la religión hace lo que Adán y Eva hicieron en el capítulo 3, versículo 7. Mira lo que hace la religión. Lo mismo que hacen aquellos muchas veces que fallan a Dios. Dice, en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higueras. ¿Sabe qué hace el hombre cuando peca? Buscar la forma de tapar su pecado. Pero no es como usted quiera ni como yo quiero. Es como Dios dice. Y tú no puedes tapar tu pecado con tus obras buenas. Ellos corrieron a hacer una obra del fruto de la tierra, hojas de higuera, y se taparon. Y Dios los busca y cuando los mira, le va a quitar su forma de cubrirse su pecado, porque no es suficiente para Dios. Cuando la Biblia es clara, mira, la Biblia es clara, dice que Dios nos atrae a Él. Dios buscó al hombre para quitarle lo que se había puesto, porque eso no justificaba, no lo hacía justo, solo estaba tapando con sus propias obras su pecado. Pero quiero demostrarte que es Dios el que busca al hombre desde el principio de la creación. Romanos lo expresa bien claro lo que pasó en el jardín del Edén. Romanos 8:10, mira lo que dice. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 10, búsquelo. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 10. Mira lo que dice. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu está en ustedes, es vida y causa justicia. Hermano, Romanos 8:5 es aún siendo nosotros enemigos de Dios. 5:8, perdón. Mira lo que dice.
Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto: en cuanto todavía éramos pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y esto fue lo que pasó en el jardín del Edén, amados hermanos. Esto era Adán y Eva de Dios. Porque cuando Adán y Eva decidieron hacer alianza con Satanás, se pusieron en contra de Dios y se rebelaron ante Dios. Pero Dios los busca y les quita sus delanteras de hojas de higuera y les enseña que para poder obtener el perdón tiene que haber derramamiento de sangre. Estos temas no se tocan, amado hermano, porque ofenden a las personas. Uy, no hables de sangre. En YouTube, si pronuncia esta palabra, le cortan el video. Pero hay gente, amado hermano, que predica de la sangre para muerte. Pero la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica y nos da vida. Esa es la preciosa sangre del Señor. Y por eso nosotros podemos y tenemos que predicar sobre esto. Dios busca, les quita los delantares de hojas, les enseña que tiene que haber derramamiento de sangre para que la sangre de un inocente que va a ser su sustituto los limpie de pecado. Y se produce el primer sacrificio, que era sombra de lo que habría de venir en Cristo. Dios mata unos animalitos, les quita su sangre, hay derramamiento de sangre, les quita sus hojas, hay derramamiento de sangre y los viste con pieles de animales. Entonces el hombre puede ser perdonado. Satanás le dijo a Adán y a Eva con que Dios le ha dicho que no morirán. La muerte, amado hermano, en la palabra, en su esencia, quiere decir separación. Separación de Dios, separación del cuerpo y el espíritu. Satanás le dijo, no van a morir. Y muchos dicen, pero Satanás no les mintió tanto, porque comieron y no se murieron. Pregunto, ¿se murió Adán y Eva? Sí. No se murieron en el instante. En el instante lo que hubo fue una separación con Dios, porque hicieron alianza con Satanás y se separaron. Y Dios busca reconciliar al hombre con él. No el hombre. El hombre lo que hizo fue esconderse. Pero Dios buscó reconciliarlo. ¿Cómo lo hizo? Por un sacrificio de sangre. Un sacrificio que solo era un tipo de lo que iba a venir más adelante, que era el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. En el mundo, amados hermanos, hay casi 10,000 religiones. 10,000. Pero en realidad, solo hay dos. De todas las 10,000, en la realidad hay dos. ¿Cuáles son? La verdadera y la falsa. Hermano, ¿has escuchado ese dicho que todos los caminos llegan al cielo? Es mentira. ¿Ah? Hermano, vamos a ver que cuando Caín llevó un sacrificio que no era el que Dios quería, Dios no le dijo, bueno, no te sacaste un 10, pero te vamos a dar un 8, porque hiciste tu esfuerzo, le echaste ganas. Las religiones le podrán echar muchas ganas, pero si son falsas, hermano. Solo hay una religión verdadera, y es aquella que te dice que tú no eres salvo por lo que haces, sino por lo que alguien hizo por ti. Y esa es la religión cristiana. Una religión, amado hermano, que no va con fuerza, va con amor. Esa es la religión verdadera, el que ayuda, el que ama, el que se preocupa por sus hermanos y el que se preocupa por vivir limpio, por vivir en santidad, por agradar a Dios. Esa es la otra religión. Hay una que es falsa y una que es verdadera. Por eso fue muy penoso cuando la iglesia católica hacía las cruzadas y mataba a gente queriéndolos meter a fuerza al reino de los cielos, queriéndolos meter a fuerza a la religión. Dios te llama con cuerdas de amor, no con fuerza. El Islam es la segunda religión más poderosa que hay en el mundo, con más gente. En el Islam, si tú no amas como ellos aman y vives como ellos viven, y tú quieres volverte cristiano, ¿sabes cuál es la paga? Ahí sí, la paga del pecado. De ese pecado para ellos es la muerte, te matan. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Todos los que estamos aquí creo que estamos porque vinimos, porque quisimos.
Porque hemos entendido que necesitamos de un Salvador. Porque somos gente mala y pecadora, lavadas con la sangre de Cristo. Pero yo estoy aquí porque lo decidí. Y le doy gracias a Dios por estar aquí. Porque aunque yo persevero, amado hermano, quien me preserva a mí es Él. Es Él el que me pone el querer como el hacer para yo estar en este lugar y predicar su palabra. Pero recuerde, la religión, amados hermanos, aunque hay muchas, solo al final son dos: la falsa y la verdadera. Sabía que los hindú, hermano, son los nuevos egipcios para mí. Los hindú tienen más de 300 millones de dioses. Imagínate eso. 300 millones, no me equivoqué, 300 millones de dioses. Cuando pasamos estudiando Génesis y Éxodo, vimos que en Egipto el piojo era Dios, la rana era Dios, la mosca era Dios, el Nilo era Dios, el gato era Dios. Para allá va mucha gente. Ahora miran a sus perros como perrijos, gatijos. Ya el ser humano no, los animales. Pero al final, amado hermano, solo hay estas dos religiones, la verdadera y la falsa. Y es nuestra responsabilidad estar en la verdadera. Es nuestra responsabilidad estudiar. Esta falsa era la religión que tenía Caín, y la religión de Abel era la verdadera. Y déjame explicarte. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Búsquelo, por favor. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 4. La religión falsa siempre te va a decir que tú tienes que hacer algo para salvarte. Siempre te va a exigir que tú trabajes para ellos, para lograr algo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios acepta su ofrenda por la fe de Abel. A pesar de estar muerto, habla todavía. Hermano, nosotros los cristianos, los nacidos de Dios, no morimos dos veces. Abel todavía habla a través de su fe, y lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál fue el camino de la ofrenda de Caín? ¿Cuál fue el camino que dice? Por la fe ofreció un mejor sacrificio que Caín. Caín escogió la fe. Caín quiso acercarse a Dios por sus buenas obras. Fue salvación por esfuerzo lo que buscaba, por su esfuerzo propio, por lo que él había trabajado. Él era agricultor. Y se acuerda que Dios había maldecido la tierra y dijo: con el sudor de tu frente vas a trabajar la tierra y ella te dará su fruto. Caín quiso agradar a Dios llevándole a él lo que había trabajado, el fruto de la tierra, el trabajo y su esfuerzo. Pero Abel, amado hermano, vamos a ver que llevó algo que ya tenía, algo que iba a haber, un derramamiento de sangre. Mira lo que dice Judas antes de proseguir, 1:11. Judas 1:11. Aquí vamos a ver la religión de Caín. Mira lo que dice: ay de los que siguen el camino de Caín. Ay de los que siguen el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Lo que nos interesa aquí, ¿cuál fue el camino de Caín? Este es que usted trate de salvarse por su trabajo, por sus buenas obras, en vez de ser salvo por la gloria de Dios. Hermano, yo no niego que cuando Caín le llevó la fruta, las verduras, lo que él sembraba, le llevó de lo mejor. Así hay mucha gente que se quiere acercar a Dios como él quiere. Pero sabemos que Dios es justo y Dios no se contradice en lo que dice. ¿Por qué murió Abiud y cómo se llama el otro hijo de Aarón? Abad y Abiud. Adad y Abiud, porque ofrecieron fuego extraño, un fuego que Dios no había pedido. Ellos lo ofrecieron y cayeron fulminados en ese instante. ¿Por qué?
porque no es como nosotros querramos acercarnos a Dios. No es con nuestras buenas obras, es reconociendo la obra de Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que agrada de Dios. Dios no puede ver tu pecado y no puede ver el mío, no por nuestras obras buenas que tenemos. Nuestras obras para la gente del mundo, amado hermano, las obras buenas que ellos hacen para Dios son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Nuestras buenas obras, siendo cristianos, son obras que Dios preparó desde antes de la creación del mundo para que nosotros anduviéramos en ellas. Por eso las hacemos. Pero la gente se quiere acercar con obras a Dios. La Biblia es clara, Hebreos, capítulo 9, verso, ¿qué dice? Hebreos, capítulo 9, verso 22. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre, perdón de pecado. Caín ofreció tales. Algunos dicen, yo no creo que tenga que hacer lo que Dios dice. Yo tengo mi propia religión. Caín la tuvo. Caín tuvo su propia religión y murió y ahora está en el infierno. Por eso te tienes que poner a meditar. O hago lo que dice en su palabra o hago lo que yo creo que tengo que hacer para llegar al cielo. No todos los caminos, amados hermanos, pueden llegar a Roma, pero no todos los caminos llevan al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al cielo si no es por Él. Recuérdese, estoy leyendo la versión NBI. Va a estar un poco diferente con la tuya en la Reina Valera, pero es la misma. Solo cambian unas palabras que se entienden más, por eso la uso, amado hermano. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Caín tuvo su propia religión y murió y se fue al infierno. Y la Biblia dice que hay de ellos que siguieron el camino de Caín. Si tú eres un religioso, te aconsejo de todo corazón que te arrepientas y te conviertas a Cristo. Hermano, hay gente que ama poner cargas encima de otras personas, diciendo que todo es pecado. La palabra de Dios dice que en Cristo somos libres. Y no como dicen muchos hermanos también, libres solo para correr, para gritar, para reír. No, somos libres del pecado. Ya el pecado no nos domina, ya no somos esclavos de él. Ahora a usted se le presenta una tentación, usted tiene la capacidad, porque tiene una nueva naturaleza, de decir no. Porque usted es libre y el pecado no se enseñoría de nosotros. Hay muchas personas que presumen que ellos son personas que no son personas malas y que no necesitan asistir a una iglesia para ser salvos. ¿Han escuchado a la gente? Es la religión de la moralidad. Yo no necesito ir a la iglesia, yo no le hago daño a nadie. Yo soy buena persona, yo ayudo. Bueno, vas caminando moralmente bien para el infierno. Porque la Biblia es clara, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y la gente que hace lo bueno, aunque es algo bueno, esas obras, como no las hace para Dios, son como trapos de inmundicia. Si mueren sin arrepentirse, van a terminar en el infierno, hermano. Y por eso traigo este tipo de enseñanza, para que te des cuenta que tus buenas obras no te salvan. Tú tienes que reconocer que hace más de 2000 años alguien murió por ti. Hace más de 2000 años alguien derramó su sangre preciosa para pagar por tu vida y por la mía. Y para que ya no fuéramos expuestos al lago de fuego. Hermanos, no hay salvación por obras. Caín ofreció el fruto de su trabajo. Ahora, ¿qué fue lo que Abel ofreció? La Biblia dice que Abel ofreció de lo primogénito de sus ovejas. Esto también era sombra y tipo de lo que iba a venir. La ofrenda de Abel estaba basado en derramamiento de sangre. Mira la diferencia de lo que hace la religión y lo que hacemos nosotros como hijos de Dios, que tenemos una relación con Él. Religión es lo que los pecadores hacen para agradar a un Dios santo y poderoso. Relación es aceptar lo que un Dios santo y poderoso ya hizo por nosotros.
¿Tienes que hacer algo tú para salvarte? ¿Sí o no? No. Ahora, cualquiera dirá, no, espérame. Pero ¿y si me porto mal? Igual me salvo. Ok, si ya fuiste salvo, fuiste lavado con la sangre de Cristo. Y cuando te lavaron, te dieron una nueva naturaleza, te cambiaron el chip, te arrepentiste, metanoia, cambio de mente. Ahora tú piensas cosas diferentes a lo que pensabas antes. Ahora tú amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece. Nada de que ya soy salvo, me voy al mundo y hago lo que quiero. No, esa sería evidencia que no has sido salvo. La evidencia que nosotros somos salvos es que vivimos en santidad y procuramos hacer solo lo que a Dios le agrada. Y si llegamos a pecar, hermanos, porque ser santo quiere decir ser justificado por Cristo, no por nosotros. Ser santo quiere decir apartado. Si llegamos a pecar, la Biblia también te dice, abogado tienen. Arrepiéntete de tu pecado y alcanzas misericordia. Pero toda la salvación, hermanos, viene de Jehová, no de nosotros. Y aquel que esté pensando, no, yo tengo que hacer buenas obras para salvarme, no ha entendido la religión. Su religión es vana. Su religión es mundana y hasta satánica. La ofrenda de Abel está basada en derramamiento de sangre. Por eso agradó a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 4. Hebreos, mira lo que dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ello recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda por la fe de Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía ahora. Si estuviéramos en los tiempos de ahora, amado hermano, que solo presentamos un Dios que a todos nos ama, que Él, lo importante es el amor. ¿Qué le habrá dicho Dios a Caín? Oh, mira, le echaste ganitas, está bonita la manzana, está bonita la fruta, las verduras, pero te voy a dar, no te voy a aplazar, te voy a dar un 9. Pero este estuvo mejor y le vamos a dar un 10. O para que ninguno pelee, las dos las acepto. Dios no es así, hermano. O nosotros hacemos lo que Dios dice como Él dice, o Dios no acepta lo que hacemos. Así de claro. Dios no es psicólogo como los de ahora. Si tú pecas, pecas porque eres pecador. Te gusta pecar porque eres pecador. Nosotros decimos ser limpiados con la sangre de Cristo, tenemos que vivir como Él vivió. Tenemos que hacer lo que a Él le gusta que haga. Por eso la ofrenda de Abel fue mejor. ¿Por qué? Porque fue obediente a lo que Dios había dicho. Ahora, pregúntate, ¿de dónde sacó Abel traerle una ofrenda de sangre a Dios Todopoderoso? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Se le ocurrió de la nada? Exacto. Hermano, recuérdese, cuando Adán y Eva pecaron, ellos quisieron hacer lo que hizo Caín. Ellos fueron al fruto de la tierra, a un árbol que tenía hojas de higuera y se cubrieron. ¿Qué hizo Dios? Se los quitó. Derramó sangre, mató unos animalitos y los vistió. Es como Dios quería hacerlo, no como ellos querían. Ahora, si Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, los padres tuvieron que haberle transmitido la enseñanza a los hijos. Caín sabía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Sí. Pero él creía que era mejor sus obras que poner un sustituto. Y es lo que está pasando con mucha gente ahora, hermano. Prefieren ayudar, prefieren dar, prefieren todo, pero no quieren a Cristo. Yo, como dice la canción, dame a Cristo. Sobre todo, dame a Cristo. Dios ya les había dicho a los padres y ellos le tuvieron que haber dado el ejemplo desde el principio, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Adán le tuvo que haber enseñado a sus hijos. Abel obedeció, Caín no.
Así de sencillo. Caín creía hacerlo mejor a modo de Dios. Y mucha gente es así ahora. Es como Dios quiere, no como nosotros creamos. Es como Dios dijo, no como nosotros digamos, amado hermano. Adán tuvo 2 hijos. Uno fue un mártir, el otro fue un asesino. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer a Dios. La palabra de Dios dice que Abel era un profeta de Dios, como lo dijo Jesucristo en Lucas 11, 50 y 51. Búsquelo para que lo mire. Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 51. Lucas 11, 51. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario, si les aseguro que de todo esto se le pedirá cuentas a esta generación. Aquí ponen a Abel al mismo nivel de todos los profetas, desde Abel hasta Zacarías, que murió en medio del santuario. Ahora, Abel, amados hermanos, era un profeta. Y Jesús también deja claro un mensaje a estos religiosos. No solamente dice que Abel era profeta, sino que en Lucas 11, 51, les dejo un mensaje a ellos también. Mira lo que dice. 51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió en el altar y el santuario, sí les aseguro que de todo esto se les pedirá cuenta a esta generación. La Reina Valera dice, si son religiosos. Bueno, tenemos que vivir un evangelio no de religión, sino de relación. Eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Que nosotros vivamos una verdadera relación con Él. Abel era un profeta, dice la palabra de Dios, pero de Caín dice que Caín era del maligno. El apóstol Juan lo dice en primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 13. Pero le digo, es Dios quien eligió a Abel. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 13. ¿Lo tiene? Dice, no seamos como Caín, que por ser de quién dice. No seamos como Caín, que por ser del mal asesinó a su hermano. Hizo porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, aquí pongamos atención, hermano. Si nos examinábamos o nos examinamos a nosotros mismos, ¿dirías que tus obras son justas? ¿Ah? ¿Por qué Dios no te fulmina? ¿Por qué Dios, si nosotros seguimos pecando y fallando, no nos fulmina? No nos da justicia. Porque las obras que Dios mira son las de Jesús en nosotros. ¿Sabes? Cuando Dios te mira a través de la sangre de Cristo. Y esa sangre fue la que te limpió. Recuérdese la doble imputación. Nuestros pecados se le fueron imputados a Cristo. Y la justicia de Cristo se nos fue imputada a nosotros. Nosotros por eso ahora somos justos. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo en nosotros. Y eso es lo que mira Dios en nosotros. La justicia de su Hijo. Y tenemos que tener bien claro eso. Abel entendió las palabras de Dios y entendió que tendría que venir Jesús para salvarnos y morir para que su sangre nos limpiara de pecado. Y usted dirá, ¿cómo va a entender eso, amado hermano? Abel, si Abel estaba en el principio y Jesús vino 4,000 años después, o 3,000 años después. Hechos 10:43. Búsquelo. Hechos 10:43. Mira qué clara habla la Biblia cuando lo estudias correctamente. Hechos 10:43. De él dice, ¿de quién es él?
Jesús. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Ahora bien, ¿qué era Abel? ¿Y qué dice ahí? Que de Jesús dan testimonio todos los profetas. Hermano, Dios reveló a los hombres de la antigüedad las cosas que ahora nosotros tenemos en la Biblia plasmadas. Dios de una u otra forma les enseñó a los hombres de la antigüedad lo que iba a venir. Y Abel fue uno de ellos. Y ya vimos que Abel era un profeta de Dios. Lo que Abel hizo al ofrecer un cordero sano, sin defecto, fue un hermoso cuadro de lo que vendría a futuro en la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él lo entendió y él lo vivió. Y no crea que la redención por la sangre, porque esta es otra cosa que al principio lo creía así y me di cuenta que mucha gente entendía esto así. Yo creía que Dios había hecho a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén. Y que estando ahí, Dios se descuidó, vino la serpiente antigua y los engañó y ellos pecaron. Y Dios dijo, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? Ya la regaron esto, ¿y ahora qué hago? Ah, ya sé, voy a inventarme mi plan B. Hoy, gracias a mí, dijo Dios, gracias a mí que tengo un plan B. ¿Usted cree que eso fue así como yo creía? No puede ser así, mire hermano. Pero le digo, si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Todo lo sabe. A Dios no se le escapa nada como nosotros. A Dios no se le olvidan las cosas como a nosotros. Dios sabía desde antes de la creación del mundo que esto iba a pasar. Y lo vamos a comprobar. Dios ya había planeado salvar a los pecadores con el sacrificio de Jesús desde la misma creación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Vamos a darle contexto bíblico. Porque si no está escrito, no lo tiene que creer, hermano. Apocalipsis 13:8 dice: a la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo. Dios tiene todo bajo control, hermano. Y mire quiénes son los que adoran a Satanás: aquellos que no fueron escritos en el libro de la vida. La Biblia dice que los que fuimos escritos desde antes en el libro de la vida no podemos ser borrados, no podemos. Aunque hay muchos dicen, ahí dice que van a ser borrados, dice, no pueden ser borrados. Como no pueden adorar a Dios aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Desde Génesis, Apocalipsis, hasta Apocalipsis encontramos la referencia a la sangre. Es como un río rojo que pasa por todas las escrituras. Es un manantial, decía el hermano en la canción. Hermoso manantial que limpia mi maldad. Hermano, Dios los puso desde Adán. Hizo un sacrificio de animales para cubrirlo. Luego Abel hizo un sacrificio de sangre para agradar a Dios. Luego vino Noé. ¿Y qué fue lo primero que hizo Noé cuando descendió del arca después del diluvio? Sacrificar animales. Todo el tiempo ha estado eso ahí. ¿Qué hacía el pueblo para ser perdonados? ¿Qué hacían los israelitas para ser perdonados? Sacrificar animales. Porque Dios les había dicho que esa sangre de esos machos cabríos eran la sangre que los sustituía a ellos. Cuando salieron de Egipto, la última noche de la muerte de los primogénitos, en la última plaga, en la 10ª, Dios les dijo, van a matar un animalito para comenzar la Pascua y van a poner en los dinteles de las puertas, en los postes, su sangre, para cuando venga el ángel de la muerte, donde esté esa marca, no entren. Y de ahí mucha gente saca que se cubren con la sangre de Cristo.
Pero hermano, eso era para ese tiempo, algo exacto para ese tiempo. Donde estaba la sangre, el ángel de la muerte llegaba y no entraba, porque ahí empezó la Pascua. Ahí empezó la Pascua. Dios ahí les demostró que alguien iba a derramar su sangre para que la muerte no los tocara allá. Por eso vamos a vivir eternamente con Cristo, porque Él nos dio vida eterna. Y cuando Dios te da vida eterna, no te la puede quitar, porque si te la quita, entonces ya no es eterna, te dio temporal. Y tenemos que tener claro eso para confiar en nuestro Señor. Dios a Abraham, amados hermanos, le mostró lo que él tenía que hacer, lo que él iba a hacer en el futuro. Dios le dijo: ofréceme a tu hijo Isaac. Y dice que Abraham se llevó al muchacho, porque no era un niño, era un muchacho, y lo acostó, y donde iba a sacrificarlo, cuando levantó el cuchillo, Dios le dijo: para, ya me demostraste que eres fiel a mí, que me amas, que tienes fe en mí, confianza en Él. ¿Y qué hizo Dios? Le dio un sustituto. Dice que Abraham voltea y mira un macho cabrío enredado con sus cuernos en una zarza. Jesucristo dijo: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Te has preguntado cuándo Abraham vio a Jesús? Jesús lo dijo, Juan 8:56. Ahora pregúntate, ¿cuándo Abraham vio a Jesús? Porque si te estás preguntando eso, fue lo mismo que preguntaron los fariseos. Y le dijeron: ¿tienes menos de 50 años y dices que viste a Abraham? Como ellos no creyeron en Jesús. Pero mira, dice Jesús, Juan 8:56. Abraham, el padre de ustedes, les dice Jesús a los fariseos, se regocijó al pensar que vería mi día. ¿Y qué dice? Y lo vio. ¿Y qué más? Y se alegró. ¿Cuándo vio el día de Jesús Abraham? El día que iba a sacrificar a Isaac, según él. Y Dios le dio un sustituto. Dios le dio a alguien que muriera en el lugar de Isaac. Y Abraham entendió: vamos a tener un sustituto y no vamos a morir nosotros. Va a ser alguien inocente que pague por los pecadores. Y dice la palabra de Dios que Abraham vio su día, y no solamente lo vio, sino que se gozó. ¿Cuántos se gozan de saber que son salvos? Denle un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, el pueblo de Dios hizo muchos sacrificios referente a la sangre. Solo eran sombra de lo que Jesús iba a hacer por ellos, porque esos sacrificios no quitaban el pecado de nadie. Esos sacrificios solo aplacaban la ira de Dios, no la quitaban. Pero la sangre de Jesús la quitó de una vez y para siempre. Dios nos perdonó los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Porque si nosotros pecamos y no nos perdonó todos los pecados, tenemos que volver a crucificar a Jesús. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera va a pasar eso. Pero necesitamos a alguien infinito para quitar unos pecados infinitos. Solo Cristo, amados hermanos, nos podía limpiar de todos nuestros pecados. Amigos que nos ven, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, el sacrificio de Cristo no sirve de nada para ti. Tienes que reconocer, si este mensaje te ha llegado al corazón, tienes que reconocer que eres alguien pecador y arrepentirte. Reconocer tus pecados y humillarte ante tu Creador y arrepentirte y convertirte a Cristo, que es la única salvación que tiene el ser humano. Hermano, nadie se va a salvar ni por bueno ni por ayudar a nadie. Nadie se va a salvar por obras. Nadie se va a salvar si no está en el lugar correcto, en la religión correcta. ¿Y cuál es la religión correcta? La verdad. El vivir en la verdad, caminar en la verdad y predicar la verdad. Todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, la salvación es gratuita.
Es un regalo, como leímos. Es por gracia, gratuita para nosotros si la recibimos. Pero se pagó un precio exagerado. La sangre del Hijo de Dios. Así te amó Dios, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tengamos vida eterna, hermanos. Ese es el Dios que adoramos. Tenemos que tener confianza en Jesús y a empezar a vivir como Él nos manda. Cuando confesamos nuestro pecado, la Biblia dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y su sangre, como vimos en el versículo que empezamos a leer, nos limpia de todo pecado. Si todavía tú crees que no te has puesto a cuenta con Dios y que necesitas que Cristo te limpie de todo pecado, ponte de pie y vamos a orar para entrar a los 15 minutos de pregunta y respuesta. Pero ahí, entre tú y Él, si Dios te ha confrontado con este mensaje, si Dios quiere hablado a tu vida, arrepiéntete. Si es lo que Dios te ha puesto en tu corazón, no seas rebelde y obedece. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias porque nos hablas a tiempo, Señor. Y te damos las gracias por tu preciosa sangre, Señor. Gracias por morir en esa cruz por nosotros, Señor. Porque no lo tenías que hacer, Señor. Pero tu palabra dice que tú siempre hacías la voluntad del Padre. Y era la voluntad del Padre que tú vinieras a salvar lo que se había perdido, Señor. Y gracias a tu muerte en la cruz, Señor, y a tu resurrección, Padre, al tercer día, ahora podemos decir que somos libres del pecado, que somos libres de la muerte eterna, Señor, porque tú nos diste vida y vida en abundancia. Gracias porque nos salvaste, Padre, de ese reino de las tinieblas donde éramos esclavos y donde todo lo que hacíamos, todo designio de nosotros era continuamente hacer el mal, Señor. Pero a ti te plació en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, no darnos lo que nos merecíamos, sino darnos lo que no nos merecíamos, Señor, y era la salvación. Gracias, Padre, porque hemos entendido que no depende de nosotros salvarnos, porque si dependiera de mí, Señor, seguramente me pierdo, Padre precioso. Pero es tu justicia en mí que me hace salvo, Señor. Es tu justicia, Padre, es tu amor que me ha librado, Señor, del castigo eterno. Líbranos, Padre, de pensar que nuestras obras pueden hacer algo para salvarnos, porque entonces el sacrificio de tu Hijo fuera en vano, Señor. Pero en este lugar reconocemos que toda la salvación viene de ti, Señor. Y gracias a tu Hijo ahora podemos gozar este privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Te doy las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así puede tomar asiento, hermano. Vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si es la primera vez que estás con nosotros, puedes preguntar si este mensaje te quedó alguna duda, levanta tu mano, te van a llevar el micrófono y puedes formular tu pregunta. No necesitas ser miembro para preguntar, ni ser antiguo de estar aquí. Todos pueden preguntar referente al tema, ¿ok? Así que si hay preguntas, aquí vamos a ir a ellas. Si no, vamos a ir a la página de internet a ver si hay comentarios o preguntas. Hermano Rafa, ¿tiene una? Sí, tengo una. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. La ofrenda de Caín y Abel fue por perdón. Sí, acuérdate, no te puedes acercar a Dios sin derramamiento de sangre, sin pedir perdón. Por eso el pueblo mataba a un animal en la mañana y otro en la tarde, y los sacrificios eran continuos. ¿Para qué? Para que Dios los pueda perdonar, ¿sí? Eran pecadores como somos nosotros pecadores. Así como nosotros necesitamos a Cristo, ellos también necesitaron a Cristo. A Abel se le tuvo que haber dado nuevo nacimiento para que su ofrenda fuera aceptada. Fue justificado por Cristo. Él entendió que al sacrificar su animalito estaba anunciando a Cristo un sustituto con derramamiento de sangre, un sustituto pagando por él. Alguien inocente pagando por alguien culpable. Sí fue por perdón. Por eso la ofrenda de Caín no fue agradable. Amén. Tengo otra pregunta. A ver. Usted dijo que habían dos religiones, la falsa y la... No, dije que habían casi 10,000 religiones, pero en esas 10,000 religiones se pueden
¿cómo se dice? Acortar a dos, la verdadera y la falsa, porque solo hay una religión verdadera, solo hay una verdad, no hay varias. La verdad no es relativa, no es, cada quien puede tener su propia verdad, no, la verdad es objetiva, es una. Entonces, para no decir hay tantas religiones o tantas denominaciones, se resumen en dos, la verdadera y la falsa. Solo quiero aclarar algo aquí, que Ujú. hay, hay 4 religiones. Y está el cristianismo, que es la más fuerte. Está el islámismo, el hinduismo y el ateísmo. Son las 4 más fuertes que están. No solamente es una aclaración para Sí, que pero no vayan a tomar en... ujú, de esas 4 religiones, ¿las 4 tienen razón? Ese es mi punto. Hay una verdadera y las demás, todas, estas 3 que faltan, o todas las demás son falsas. Porque la verdad no es relativa. La verdad no la pueden tener todos. La verdad es objetiva. La tiene que tener uno. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, si ponemos el hinduismo, ya te dije, el cual, léeme las. Ok, el Islam no tiene a Cristo como Salvador. Y Jesucristo dijo que era imposible que alguien fuera al Padre si no fuera por él. Jesús dijo, fue el único hombre, ni Mahoma, ni Hare Krishna, ni Buda se atrevieron a decir lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Si vamos a ver la Buda de la tumba de Mahoma, ahí están los huesos de Mahoma. Si vamos a ver la tumba de Buda, ahí están los huesos de Buda. Si vamos a ver la de Hare Krishna, ahí está Hare Krishna. Si vas a la tumba de Jesús, ahí no está Jesús, porque Jesús resucitó al tercer día. Y solo por esa resucitación que Jesús resucitó, ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Entonces, alguien tiene que tener la verdad y todos los demás tienen que tener mentira. Por eso resumí eso. Hay 2. No, hay casi 10,000 religiones, entre religiones y sectas. Pero solo hay 2 al final, la verdadera y la falsa. ¿Me entiendes? Porque ninguna de esas te va a llevar al cielo. El único que te lleva al cielo, según la palabra de Dios, es Jesús. Amén. Y tengo otra. Amén. ¿Cuál sería primero, la salvación o la vida eterna? La salvación o la vida eterna. Primero es que te tienen que dar vida. Porque dice la palabra de Dios que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, para que tú creas, para que un muerto entienda algo, ¿qué tiene que recibir primero? Vida. Entonces primero es la vida. Lo que pasa es que la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la gente dice, bueno, yo primero tuve que tener fe para creer la palabra de Dios. Tuve que oír la palabra de Dios para tener fe. No, pero cuando Dios te da vida, ahí mismo te da la fe. Porque vimos que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios también. Entonces cuando Dios te da vida, te da la fe. Y cuando tú oyes el mensaje, vienes a Cristo. Entonces primero es que te tienen que dar vida. Amén. ¿Alguien más? Hermano Henry. Hermano, cuando dijo acerca de que, Dije mucho ya. Ok, a ver. no, cuando dijo acerca de Caín, que Dios no aceptó su ofrenda porque había traído lo que le daba la gana, en Génesis dice de que Abel se dedicaba, o que fue pastor, pues ese era el trabajo de lo que hacía, y Caín era también Agricultor. agricultor, labrador de la tierra, dice, y que aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No se puede decir más bien de que la razón por la que Dios no aceptó el sacrificio de Caín fue por la actitud que la que él traía No. para con Dios, porque si Abel obviamente no le podía traer de frutos del campo, porque no se dedicaba a eso, y viceversa también para Caín. Aunque sí le entiendo el punto de que dice de que Abel lo hizo porque tenía fe, porque esa era la forma la que podía acercarse. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, lo que dijo. Pero si nota dice
en la parte dice que Dios no vio con agrado a Caín. Y después dice, y a su ofrenda. Entonces, ve, primero no ve con agrado a Caín y después a su ofrenda. Entonces, primero la actitud con la que nos acercamos ante Dios, porque no estamos haciendo lo que Él requiere, ¿verdad? Y después lo que con las cosas que hacemos. Es que por eso tenemos que ver todo el consejo de la palabra. La palabra de Dios dice que Caín era Digno. del maligno. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La forma de acercarse a Dios era por medio de un sacrificio de sangre. Abel le pudo haber dicho, oye, se mira mejor la sandía y el melón ese, te lo compro o te lo cambio por una oveja y dame eso. Pero él sabía que eso no era la forma de acercarse a Dios. Uno, Dios, acuérdense del linaje que hemos venido siguiendo desde Génesis. Dios había escogido a Abel y Caín dice la palabra que era el maligno. Si vemos toda la descendencia, Abel muere y Dios tiene que sustituir a Abel por Set. Y cuando estudias Génesis vas a ver que viene la línea de Set, los hombres que creyeron en Dios. Y no se dice, solo se dice cuánto vivieron. Pero si miras la línea de Caín, vas a ver todo lo que esta gente inventaba, producía y hacía. Pero es claro, dice que Caín era la descendencia de Satanás, de las obras de Satanás. Y Set era la descendencia del linaje de la mujer, que era donde iba a venir el Cristo. Entonces no, el sacrificio que ofreció era incorrecto. La actitud que fue también era incorrecta. ¿Por qué? Porque era el maligno. Y por eso no vio. Y Dios deja claro porque le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras el bien, ¿no estarías tranquilo? Pero no, hace el bien. No, pero él no podía hacer el bien. ¿Por qué? Porque amaba hacer lo malo, porque era del maligno. Y después de eso, invita a su hermano a que vayan al campo. Le dice, vente, vamos al campo, vamos a dar una vuelta. Y cuando andaba en el campo, ¿qué sucedió? Lo mató. ¿Por qué? Porque era malo, desde el principio. Así como Judas. Hay gente que dice, no, Judas se pudo haber salvado. No, dice la palabra de Dios, Judas era el hijo de perdición. Aquel que había nacido, ¿para qué? Para perderse. Amén, pero ese es otro estudio. Entonces, un incrédulo no va a ser aceptado por Dios por ninguna de las cosas buenas que supuestamente él piensa que haga, a menos que su intención sea de arrepentimiento. Amén. ¿Correcto? Amén. Digamos, la gente ora, todos oramos a Dios, crédulos e incrédulos, cristiano y no cristiano. Pero la oración de Dios, escucha del incrédulo, es cuando se arrepiente. Esa es la que quiere oír. Pero el incrédulo también agarra de las bendiciones de Dios porque está alrededor de gente que es cristiana. Amén. ¿No? ¿Alguna pregunta? No se vayan con dudas. Su pregunta puede ayudar a otros. ¿Ok? Entonces, si ya no hay más preguntas, ¿hay pregunta en Facebook? ¿No? Ok. Entonces, vamos a quedar despedidos, amado hermano. Ya hemos orado, ahí está la caja de las ofrendas, ofrenda con alegría y con gozo. Y nos vamos a despedir de la página de internet recordándole que estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive en Leonard, North Carolina. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga. Si Dios quiere y nos da vida, nos vemos el miércoles en este lugar. Dios los bendiga.